Hola chicos, bueno, espero que se encuentren. Hola chicos, bueno, espero que se encuentren muy bien. En el video que van a ver a continuación vamos a hacer un repaso de los temas vistos en biología para grado décimo. Bueno, los temas que vimos fue inicialmente la célula, hicimos una comparación entre procariotas y eucariotas, vimos la célula animal y célula vegetal, algunos de sus organelos y diferencias. También vimos el proceso de mitosis y el proceso de meiosis, haciendo énfasis en sus diferencias. Entonces, bueno, iniciemos. La célula. Bueno, vamos a tener por un lado las células procariotas. Las células procariotas suelen ser más pequeñas y mucho más simples que las eucariotas, aunque pues hay algunas excepciones a la regla, ¿no? Pero el material genético de las células procariotas no se encuentra contenido en un núcleo, esa es una de sus principales características. Algunas procariotas tienen membranas internas, pero pues por lo general son menos complejas que las eucariotas. Las procariotas realizan todas las actividades asociadas con los seres vivos, crecen, se reproducen, responden en el medio ambiente, algunas incluso también pues se mueven, se deslizan sobre superficies o nadan en líquidos. Los organismos que nosotros llamamos comúnmente como bacterias son células también procariotas. La célula eucariota, como podemos ver en el esquema, suele ser mucho más grande y mucho más compleja que la procariota. Las células eucariotas tienen muchas estructuras y membranas internas y están altamente especializadas. Las células eucariotas contienen un núcleo en donde el material genético se encuentra aislado del resto de la célula. Las células eucariotas tienen gran variedad, algunas viven solas como organismos unicelulares, pero otras conforman organismos pluricelulares como las plantas, los hongos, los animales y los protistas. Estos también son células pues eucariotas. También encontramos, también vimos la célula animal y la célula vegetal, algunos de sus organelos. Vemos que comparten, si bien muchos organelos, pero también hay algunos que los diferencian. Entre ellos están los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que absorben la energía de la luz del sol y la transforman en energía química. Eso es un proceso que se llama fotosíntesis. Los cloroplastos son el equivalente biológico como de una planta de energía solar. Entonces lo que hacen es absorberla y transformar la energía, ¿no? También tenemos una diferencia que es la pared celular. La pared celular, su función principal es dar soporte y dar una protección a la célula. La pared celular de las células vegetales está compuesta principalmente por celulosa, que es una fibra resistente de carbohidrato. Es el principal componente de la madera y el papel. Bueno, esas básicamente serían las diferencias. Otra también que podemos observar es que las células vegetales contienen una gran vacuola o que esa lo que hace es contener agua, mientras que la vacuola en la célula animal es mucho más reducida, se nota en el tamaño. Y bueno, ya pasamos a la división celular. Durante el ciclo celular lo que sucede es que la célula crece, se prepara para la división y posterior a eso se divide para formar células hijas, y luego cada una de ellas vuelve a iniciar nuevamente el ciclo. Empezamos por la mitosis. La mitosis, pues como bien dice, es un tipo de división celular en la cual la madre se va a dividir produciendo dos células hijas, como vemos aquí en el esquema. Esas células hijas van a ser genéticamente idénticas. Entonces los biólogos dividen la mitosis en 4 fases principales, que van a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase va a ser la primera fase de la mitosis y también es la más prolongada. Se dice que llega a durar entre 50 o 60% del tiempo total
que dura la mitosis. Durante la profase lo que sucede es que los cromosomas se vuelven visibles. Los centriolos, que son dos diminutas estructuras que se ubican en el citoplasma, se empiezan a separar y toman posiciones en lados opuestos del núcleo. Entonces ustedes pueden observar que aquí estos van a ser los centriolos, y ellos se van a empezar a ubicar en polos diferentes para empezar a jalar a la célula hacia direcciones diferentes perdón, para lograr separarla o dividirla. Asimismo también romper los cromosomas, partirlos a la mitad para llevarse cada uno a una parte y luego crear copias de esos. Bueno, luego viene la metafase. La metafase es la segunda fase de la mitosis. A menudo pues suele durar como muy pocos minutos. Durante esta metafase los cromosomas lo que hacen es alinearse, como ven aquí en la imagen. Lo que hacen es alinearse. Los microtúbulos se conectan en el centrómero, es decir, en el centro de cada uno de estos cromosomas, y pues lo que empiezan es a jalar cada centriolo empieza a jalar a polos opuestos. Luego viene el proceso de anafase, que es la tercera fase de la mitosis. Durante esta fase los centrómeros se unen, los centrómeros que están uniendo a las cromátidas que son hermanas, se dividen y permiten que las cromátidas que son hermanas, que son estas que se encuentran aquí, se separen y cada una se vaya a convertir posteriormente en cromosomas, cada uno individuales. Los cromosomas continúan, como ven, desplazándose cada uno hacia polos opuestos. ¿Listo? Luego la anafase va a terminar cuando los cromosomas ya quedan quietos o dejan de moverse. Luego luego de la anafase ocurre la telofase, que es la cuarta y la última fase de la mitosis. En la telofase los cromosomas, los cuales ya están bien diferenciados, como vemos aquí, y bien condensados, se disipan en una masa densa, si ya no se diferencian igual que en el resto de fases. Y vuelve a formarse, aquí está, aquí estos puntitos, la membrana nuclear. Y lo que hace pues es agrupar esos cromosomas. Ya empieza a desintegrarse el uso. Si ven aquí, ya no son esas membranas largas de uso cromático, sino ya empiezan a cortarse y hasta el punto de desaparecer. Sin embargo, ahí no ha terminado el ciclo, porque falta uno, que es una fase que es la citocinesis, que es la consecuencia de la mitosis, ya que se formaron dos núcleos, cada cual con una copia idéntica a la madre, la célula madre. Se concluye la fase, que es la citocinesis, que ya es la división completa del citoplasma, y ya la formación posterior pues de dos células hijas. Nosotros vamos a encontrar unas fases dentro de la mitosis, que son la M, la G1, la S y la G2. En la fase G1 siempre vamos a encontrar que la célula empieza a crecer, ¿sí? La célula crece ¿para qué? Para que el ADN se logre diferenciar mejor y se produzca una replicación del ADN en la fase S. Luego se produce el crecimiento y la preparación para la mitosis en la fase G2. La fase G1, S y G2 pertenecen todos a la interfase. Es decir, que por eso la interfase va a ser como el proceso más largo. Y bueno, ya en la fase M es donde encontramos ya lo que es la telofase, anafase, metafase y profase. Bueno, ya pasamos a lo que es el proceso de la meiosis. El proceso de la meiosis es un proceso de división que es de carácter reductor, en donde el número de cromosomas de cada célula se va a reducir a la mitad por un proceso de separación de los cromosomas que son homólogos en una célula diploide. ¿Listo? Entonces la meiosis lo que da como resultado son 4 células hijas que tienen la mitad del material genético de la célula madre. ¿Listo?
Nosotros también vamos a encontrar dentro de la meiosis, bueno, una interfase 1, que es donde las células experimentan una replicación del ADN y forman cromosomas duplicados cada uno. Luego empieza la profase 1, que cada cromosoma se pareja con el cromosoma que es homólogo y forma una tetra. Entonces aquí lo que se ve es que están emparejándose con sus homólogos. Luego viene la metafase 1, que sucede: las fibras del uso se adhieren a cada uno de los cromosomas para llevárselos. Luego viene la anafase 1, es cuando ya las fibras empiezan a tirar de los cromosomas homólogos hacia extremos opuestos. Luego viene la telofase 1, que es donde se forman las membranas nucleares. Miren, acá ya se formaron y se diferencian una de la otra. Las células se separan y forman dos células hijas. ¿Listo? Luego empieza la meiosis 2, ¿sí? En esa meiosis 2 vamos a iniciar con la profase 2. La meiosis 1 va a producir dos células hijas que son haploides, es decir, que estas van a ser N. Cada una de estas células hijas van a ser N, es decir, haploides, es decir, como dice acá, con la mitad de la carga genética de la célula anterior, perdón. Luego viene la metafase 2, que es donde los cromosomas se alinean de manera semejante a la fase de la mitosis. Sucede lo mismo, se alinean. Mírenlos, acá están todos dispuestos en la mitad. Luego viene la anafase 2, que es cuando las cromátidas hermanas se separan. Si notan, cada una coge para un lado diferente, jaladas por los centriolos. Se desplazan hacia extremos opuestos y cada una de las células hijas pues se va a dividir nuevamente para formar de nuevo células haploides, pero en este caso, pues como teníamos dos, cada una va a dar como resultado otra célula. Entonces al final vamos a terminar con 4 células hijas con la mitad del material genético de la célula madre. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Es un breve repaso de lo que vimos. Igual cualquier cosa estoy pendiente a través de la plataforma, respondo sus dudas, estamos en contacto. Pues bueno, cuídense mucho, que estén bien.